Hola a todos, colegas. Este es el cuarto video para ver el tema de la ejecución. Ya hemos sabido generar la fecha, ya la hemos copiado en ejecución. En este caso aquí están las fechas de las clases. Entonces lo que tenemos que llenar es esta parte de planificación y los subtemas a desarrollar. Bien, lo que vamos a verificar son nuestras fechas de exámenes para que podamos hacer esa planificación. Nos vamos a anexo y tomamos apunte en el rol de exámenes que esta asignatura tiene el primer momento el 21 de septiembre, el segundo momento el 9 de noviembre y el cierre, el final, el 30 de noviembre de 2023. Entonces anotamos nuestra fecha en un papelito para poder realizar la ejecución. Entonces vamos a empezar por atrás. Aquí tenemos la unidad de aprendizaje y aquí tenemos nuestro momento evaluativo final. Momento evaluativo final. Modalidad de clase presencial teórica. Tema o subtema es el mismo momento evaluativo final. Bien. Ahora seguimos la otra fecha del segundo momento evaluativo final, es el 9 de septiembre. Tendría que estar aquí en nuestro detalle de la fecha. Perdón, el 9 de noviembre. Aquí está, el 9 de noviembre es el momento evaluativo, segundo momento evaluativo. Segundo momento evaluativo. Práctica laboratorio nada, modalidad de clase presencial teórica, subtema el mismo segundo momento evaluativo. Y nos faltaría el primer momento evaluativo, que ese es el 21 de septiembre. Fíjense, el 21 de septiembre deberíamos nosotros tener clase, pero fíjense que no nos generó en nuestro calendario, porque ese día es el día del estudiante, por tanto no se va a pasar clase. Entonces lo que vamos a hacer, como teníamos clase el 21 de septiembre y no nos generó la fecha porque lo está tomando el sistema como una clase que no se va a tomar, entonces lo tomamos en la fecha siguiente, ¿no? Que sería el 22 de septiembre. Entonces aquí le ponemos nuestro primer momento evaluativo. También podríamos colocarlo en la fecha anterior, fíjense que el 20 también. Entonces la fecha más cercana a la fecha que teníamos que dar. Pero vamos a preferir darle, yo preferiría que lo demos el 20 el 20 de septiembre, cosa que ya pasen la fiesta sin tener esa preocupación de dar el parcial, el examen. Primer momento evaluativo. Sería el día 20. Ahora también podemos ver qué día de ambos tienen libre, ¿no? En el tema de los exámenes. Vamos al anexo,
rol de evaluaciones y podemos ver que el 21 de septiembre, fíjense, el 20 de septiembre los estudiantes tienen metodología de la investigación y el 22 de septiembre no tienen ningún examen. Entonces lo cambiamos nomás al 22 de septiembre porque en esa fecha no tienen, no tienen ninguna evaluación. Entonces, para que no tengan doble evaluación el día 20, nos fijamos para poder darlo el día 22. Primer momento evaluativo, laboratorio, nada, modalidad presencial teórica y colocamos primer momento evaluativo. Ahora, como aclaración, la educación por competencia implica una evaluación continua. Quiere decir que este primer momento evaluativo simplemente es un corte de las evaluaciones que se le han hecho hasta esa fecha. No quiere decir que en esta fecha se le va a tomar un examen o un parcial. Puede ser que se le tome una actividad, mas no es, digamos, esta fecha para hacer un examen como anteriormente se llamaba un examen parcial que vale por la nota de toda esta etapa. Esta fecha de primer momento evaluativo, tal como lo indica, simplemente es un corte para que se le pueda dar la acumulación de notas que tiene el estudiante hasta esta fecha. La acumulación de notas va a salir de justamente, vamos a irnos a los PUA, de las actividades que ustedes hayan planificado evaluar. No quiere decir que van a tomar la prueba escrita en esa fecha. La pueden tomar en fechas anteriores, al igual que la exposición, al igual que las otras prácticas, la pueden tomar a lo largo de toda esa etapa y en la ejecución simplemente es comunicarle al estudiante que hasta ese momento tiene tanto de nota acumulada correspondientes a las unidades de ese momento. Entonces vamos a proseguir llenando y podemos ver que en resumen vamos a ver que el primer momento evaluativo abarca las unidades 1 y las unidades 2. Entonces quiere decir que entre la fecha de inicio y la fecha del momento evaluativo se tienen que avanzar estas dos primeras unidades. Entonces nos vamos a la ejecución y vamos a ver que aquí tenemos 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. 29 clases tenemos entre el inicio de clase y el momento evaluativo, donde tenemos que desarrollar las dos primeras unidades. Entonces, ya eso es la planificación de cada docente. Yo voy a ponerle, por ejemplo, que la unidad 1 la voy a desarrollar en 10 clases. Y la unidad 2 la voy a desarrollar. Eso va a depender del contenido de cada clase. Esto lo estoy poniendo como ejemplo. La unidad 2 la voy a desarrollar en las clases restantes antes del momento evaluativo. Es decir, que antes del momento evaluativo se supone que tengo que tener desarrolladas las dos primeras unidades que corresponden al corte de ese primer momento evaluativo, ¿no? Y en laboratorio no colocamos nada porque en esta asignatura no corresponde. Fíjense, aquí estamos en la guía, perdón, en el programa analítico y aquí en el desarrollo de práctica, aquí sale el tipo. A significa, aquí está, fíjense, A significa prácticas de aula. Si saliera L, significa prácticas de laboratorio, entonces corresponde el llenado aquí, de esta columna. Solamente si indica L, significa que tienen que llenar esta columna y colocar aquí directamente la práctica correspondiente a esa práctica de laboratorio. Entonces, como todos son A, todos son actividades de aula, no corresponde llenar. Tenemos aquí prácticas externas,
práctica en centro de cómputo, fíjense que aquí la sigla, la misma programa analítico le indica el tipo de práctica que se tiene que desarrollar en cada una de las unidades y el tipo de actividad, cómo se tiene que desarrollar. Entonces, en este caso tenemos una práctica de la línea de tiempo de la unidad 1 y una práctica de redacción de documentos en la unidad 2. Entonces eso lo vamos a hacer. Usted ya, por ejemplo, clases, eh, modalidad de clases, todas van a ser presencial teórica, ya no hay clases virtuales, todas son presencial teórica, laboratorio no tenemos, y hasta ahí estaríamos planificando las unidades. Y aquí en el subtema lo que vamos a ir copiando es las unidades que se van desarrollando. Podemos aquí, como indica, colocar el tema, es decir, directamente esta parte de aquí, o también podemos colocar el subtema ejecutado. El subtema ejecutado vendría a ser esta parte de acá. Aquí. Fíjense que la unidad, aquí la unidad 1, este es el tema, y el subtema vendría a ser el contenido de cada uno de estos subtítulos. Entonces, podemos colocar o directamente la unidad correspondiente o podemos detallarla con los subtemas que se van a realizar en esa fecha. Entonces, yo voy a colocarle directamente las unidades. Bien, esto ya corresponde a la misma ejecución. Ustedes solamente tienen que llenar hasta aquí lo que es la planificación, pero como fines explicativos le estoy explicando cómo se llena esta parte de la ejecución. Esta parte de aquí tiene que estar llena antes del inicio del semestre y esta parte de ejecución se llena ya clase a clase según el desarrollo del perdón, según el desarrollo de la clase, ¿no? Entonces, también explicarles que todos tienen en la fecha 31 de julio 4 horas académicas que la universidad la reconoce como planificación académica respecto a este tiempo que están dedicando a este proceso de llenado de la guía. Todos van a tener lleno estas 4 horas de reconocimiento al trabajo que están realizando. Entonces ya la primera clase con alumnos vendría a ser ya el 2 de agosto. Entonces lo que van a hacer es aquí llenar la unidad y después la fecha en la que pasaron clase, que sería 2 de agosto, y la hora de su clase. Vamos a fijarnos en su horario. Y el 2 de agosto va a pasar clase. El 2 de agosto es día miércoles. Le corresponden las clases de inicio. Fíjense aquí, por favor, van a llenar según su horario, el horario de inicio y el horario de final. 10:35 a 12:15. Vamos a ejecución. 10:35 y 12:15. Y aquí vamos poniéndole los avances acumulados. Podemos ir 2, 3, 4, 5% y eso va a ir sumando 2% y va a ir sumando aquí, fíjense en esta columna, ya el total, 1%, 2%, hasta completar el 100% con la última clase. Aquí fíjense, está saliendo todavía no, porque aquí no tenemos porcentaje de asistencia que se llena en esta otra pestaña. Una vez tengamos los alumnos, que en otro video les voy a explicar cómo llenarlo,
ya se va a generar automáticamente aquí en ejecución el porcentaje de asistencia, y con ese dato ya aquí le va a salir sí, que está completo todo lo correspondiente. Reitero que para esta etapa de antes del inicio de clase corresponde el llenado de la planificación solamente, y que la ejecución se va llenando clase a clase, ¿no? Según el avance, las horas, la fecha y las horas y la asistencia misma, ya se va generando la ejecución de la clase. Bien, muchas gracias.